Espérame, 18 de noviembre del 2015, entrevista con el compañero Ignacio Ocampo Barrueta. Nacho, ¿en qué momento y contexto social, económico y político te incorporaste a la lucha de todo este proceso que intentamos hacer un recuento a 25 años del PRD desde la mirada y la vivencia de Michoacán? Sí, claro, Mario, con mucho gusto. Recuerdo muy bien que corría el año de 1987, cuando yo me encontraba en Tuzantla, ejerciendo mi profesión en la Escuela Secundaria Técnica número 40 de mi pueblo. Y yo me había ido a mi pueblo después de haber estado en Uruapan ejerciendo igual mi trabajo. Me fui porque yo presentía que había que hacer algo, quería hacer algo, consideraba que era necesario hacer algo. Había en aquel tiempo un liderazgo muy fuerte del maestro Julián Rodríguez Esmas, que con esa fortaleza era un cacicazgo político, porque no había decisión política o social incluso que no se tomara su opinión en encargaturas del orden, en comisariados ejidales, en jefes de tenencia, obviamente en la presidencia municipal, regidores. En aquel tiempo había organizaciones campesinas el Comité Regional Campesino de la CNC, la Unión de Ejidos, en fin, en todo ese ambiente político y de organización política, ahí siempre estaba metida la mano del maestro Julián Rodríguez. Y como que había ya inconformidad, y a mí mismo pues no me gustaba que todo se le tenía que ir a consultar a él, y él tenía que tomar las decisiones de quién iba, y empezó a generar muchas inconformidades, de manera que en 1987, en junio de 1987, recuerdo muy bien que convocamos a una primera reunión. Vas a tener que pagarle ahí un poquito por ahí. Que generó inconformidades en la gente, en las organizaciones campesinas, en los ejidos. O sea, como que ya la gente no toleraba, pues, ese fue el contexto social en que nos encontrábamos en ese 1987. Y yo recuerdo que venía a Morelia a hacer algunos estudios, con toda seguridad, de mi especialidad en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, y aquí me encontraba con amigos que pues me habían buscado, y recuerdo perfectamente que me buscó en lo que fue la Normal Superior Morelos, Alfredo Torres. Él me llevó unos documentos en donde se pedía, era 1987, en donde se le pedía a la Dirección Nacional del PRI que el proceso de selección del candidato presidencial para 1988 fuera a través de procesos democráticos, y se empezaba una recolección de firmas. Yo me llevé varias hojas para recolectar firmas de apoyo a esta intención de obligar al CEN del PRI a que emitiera convocatoria, etcétera, etcétera. De manera de que en junio de ese mismo año de 1987 nosotros convocamos a la primera reunión de comisariados ejidales en el rancho de La Joya, así se llama,
en el rancho de La Joya, de propiedad de un amigo y primo mío, Salomón Suárez. Ahí reunimos a los comisariados ejidales, que eran los que en aquel tiempo tenían el liderazgo natural de la gente. Es decir, el comisariado ejidal, aparte de ser la autoridad agraria, era también el líder, el dirigente, el que movía, el que iba al pueblo, a Tuzantla, a Zitácuaro, iba y venía. Entonces, tenía liderazgo. Y nosotros los habíamos convocado, y fue donde les planteamos a ellos este movimiento que ya traía el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando dices les planteamos, ¿recuerdas a algunos compañeros, compañeras de ese momento? Recuerdo de los convocantes, fuimos, mi primo Salomón Suárez Gómez, Valdemar Arroyo Sousa, por supuesto que Valdemar y yo, en aquel tiempo, él ejerciendo su profesión de médico veterinario en su farmacia ahí en el centro del pueblo, en Tuzantla. Luis Arroyo Aguirre, maestro, era mi director en la escuela secundaria técnica 40. Fuimos los convocantes. Recuerdo muy bien recuerdo la rueda que hicimos debajo de unos árboles. Estaban los comisariados ejidales, Artemio Rodríguez Ponce, papá de Juan Arsenio Rodríguez Villafaña. Ahí estaba y hizo uso de la palabra, muy bien. Su hermano Miguel, en paz descanse, ya murió, Miguel Rodríguez, ya no recuerdo el otro apellido, Miguel Rodríguez. Estuvo otro muchacho que estaba joven, todos estábamos jóvenes pues, pero él estaba más, muchacho joven que iba del Olivo, Mario Camargo Zúñiga. Estaba otro que también tenía un gran liderazgo ahí en el Olivo, Pablo Zúñiga Fuentes. Esos eran los comisariados ejidales, y Leonardo Reyes Hernández, el comisariado ejidal de mi pueblo, de Paso de Tierra Caliente, porque yo soy de Paso de Tierra Caliente, ahí es donde yo, de ahí soy, y ahí estaba viviendo en ese tiempo. Está muy cerca de Tuzantla. Esos eran entre otros muchos más, estábamos ahí reunidos y les planteamos eso. Y en ese momento, como que al apoyar esta intención y las firmas y todo eso, pues nació el movimiento cardenista, y así nos llamábamos. Pues los cardenistas, los de la corriente democrática. Ahí se sembró la idea de la corriente democrática, y ahí nosotros lo tenemos como una fecha importante en el caso del municipio de Tuzantla. Me parece que fue entre el 18 y el 19 de junio de 1987 cuando inició el movimiento en Tuzantla. No había nacido aún la candidatura presidencial del ingeniero Cárdenas, no había nacido aún, pero nosotros ya teníamos un movimiento campesino que fue el origen de lo que fue después el movimiento cardenista, y luego ya la construcción del Partido de la Revolución Democrática. Eso fue lo que dio origen a este movimiento, después el partido. Si yo te pidiera que como profesor les platicaras a las próximas generaciones que ya no hay una conexión directa con toda esta lucha, en una narrativa, en un relato breve, ¿qué les dirías? Yo recojo de este movimiento un gran nacionalismo, un gran espíritu de lucha y de unidad, porque en aquel tiempo la gente que se identificó con el movimiento, que podríamos decir fue toda o casi toda. Dejamos al PRI con muy poca militancia, porque la gente se fue hacia el cardenismo, pero muy unidos,
cuando se fundó el Partido de la Revolución Democrática, ya había una unidad indisoluble, fraterna, comprometida. Se moría alguien, algún compañero, había un espíritu solidario, fraterno, de colaboración, de ayuda. Era como una hermandad. Eso es lo que se recogió en aquel tiempo. La lucha a la que nos llamó el ingeniero Cárdenas se trascendió hacia un, no a una unidad partidaria nada más, sino a un compañerismo fraterno, solidario, comprometido. No, hombre, fue una lucha, diríamos, muy bonita, en términos de que todos estábamos unidos, de que todos teníamos una aspiración, de que todos estábamos luchando porque pues en aquellos primeros tiempos, en aquellos primeros inicios, en que el ingeniero Cárdenas fue el presidente de la República. A eso lo llamaba la gente mucho. Participaban, bueno, mujeres, hombres, niños, hombres de bastante edad. Hay casos, bueno, que ahora ya no se da. Viejitos con bordón, ahí andaban, se subían a las camionetas. Ahora es imposible convocar a una reunión si no hay una forma de hacerlos llegar hacia el lugar de la reunión. Antes la gente se iba como llegaba. Y igual estaba pobre la gente también. Sin embargo, viajábamos en camionetas de redilas, sin lona, con el sol, con la lluvia. Las elecciones en aquel tiempo eran en julio, había lluvias y la gente participaba. Tuzantla fue un municipio que participó muy entregadamente. O sea, se desbordó Tuzantla. Yo no sé qué pasó, la verdad no me lo explico. ¿Por qué se desbordó Tuzantla hacia una lucha donde nadie teníamos alguna ambición? Yo recuerdo muy bien que en aquel tiempo, cuando le entramos, nadie pensaba en la presidencia municipal. Yo no pensaba en ser diputado, nadie pensaba en ser regidor. Todos queríamos que Cuauhtémoc Cárdenas fuera el presidente de la República y como que lo demás no existía. Entonces, pues se fue transformando esto. Después ya hubo más interés por lo local que por lo que empezamos a hacer. Empezamos en una lucha patriota, nacionalista. Íbamos por lo que sí podía transformar el país. Los discursos del ingeniero Cárdenas, todos los leíamos con sed de querer saber lo que decía el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Replicábamos en Tuzantla cualquier acto que se hacía en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, pues la verdad fue un movimiento muy grande, trascendió hacia los otros municipios. Tuzantla antes pertenecía al Distrito Electoral Federal de Ciudad Hidalgo y Tuzantla pues encabezaba las manifestaciones siempre, la verdad, en todos los momentos figuraba más, no porque sea mi pueblo, pero figuraba más que el mismo Ciudad Hidalgo incluso, ¿no? Pues Queréndaro, Indaparapé, Osinapé, Arocharo, pues no, era Tuzantla, Suzupuato, Benito Juárez, los que hicieron fuerte el Distrito Electoral
federal de aquel tiempo. También fortaleció mucho, aunque para allá, para abajo, hacia Huetamo, también había municipios muy fuertes, ¿no? Tiquicheo, por supuesto, San Lucas, Carácuaro, Nocupétaro. Carácuaro un poco menos, pero Nocupétaro sí, y Huetamo también un poco menos, pero sí había municipios muy fuertes. Nacho, en toda esta etapa de confrontación con el Estado, con el régimen, hubo momentos duros, momentos de riesgo. ¿Quisieras compartir alguna anécdota de todo este proceso que te haya dejado así como muy en la memoria? Sí, cómo no. La primera elección municipal, como ustedes se acuerdan, fue en diciembre de 1989. Habíamos nosotros postulado al ingeniero Santiago Ávila Herrera como candidato a la presidencia municipal, y nosotros en el año anterior, de 1988, habíamos ganado con un votalal, 3,000 y tantos votos de diferencia en un pueblo chico. Entonces nosotros pues íbamos a la segura. A mí me habían nombrado como representante del PRD ante el Comité Municipal Electoral de aquella extinta Comisión Estatal Electoral que dependía del gobierno. Y el día del cómputo fue un día de mucho riesgo, de mucha tensión, porque nosotros no teníamos la experiencia, estábamos más jóvenes, pero además de la juventud, no teníamos la experiencia de enfrentar una elección. Estábamos, pues nadie, teníamos ni Luis, ni Valdemar Arroyo, pues Santiago menos. Pues yo era el que un poco allí le entendía, porque venía a Morelia, me reunía aquí con Cristóbal, con Efraín García, y algo le entendía. Y esa noche del conteo de los votos de la elección municipal, pues nosotros, pues, según nuestras actas, habíamos ganado la elección, pero con muchos votos, no recuerdo la diferencia. Entonces había un grupo de gente priista, a un lado, por un lado del comité municipal, y por el otro lado la gente del PRD. Fue muy terrible, porque estaba de representante del PRI Sacramento Beiza Delgado, otro personaje priista, alumno de Julián Rodríguez Esma y el segundo de a bordo, que pues querían a fuerzas llevarse la elección de presidente municipal, aun cuando no habían ganado. Y estaba muy tensa la situación en ese momento, y les decía yo, si no me entregan la constancia de mayoría, aquí nos vamos a quedar. La gente que está allá afuera no va a permitir que no nos entreguen la constancia de mayoría. Nosotros ganamos y nosotros nos vamos a llevar la constancia de mayoría. Todo el comité municipal electoral, de todos los priistas, estaba un doctor Wetzin Flores, que un poco me acompañaba, porque él era el representante del Partido Popular Socialista. En aquel tiempo estaba el PS jugando, y él me acompañaba. Todos los demás eran puros priistas. Y no querían hacer el acta en donde nosotros ganábamos las elecciones. Finalmente nos tuvieron que entregar el acta, ya era muy tarde, pero la gente afuera estaba nada más para sacar las armas. O sea, todo el mundo, esa noche, todo el mundo estaba armado, de un lado y otro.
Entonces, bueno, yo ya cuando empezaron a hacer el acta y todo, la firmaron, la firmó, la tenían que firmar los funcionarios del Comité Municipal Electoral. Y yo le pedí a Sacramento, fírmala tú también, tú eres el responsable de esto. Y sí, la firmó, él echó ahí su firma. Y bueno, pues yo dije, no, pues ya con esto, pues ya tenemos nuestra constancia de mayoría. Entonces lo que hice fue salir a la calle y les digo a los compañeros, ya traigo la constancia de mayoría, compañeros, estén tranquilos, ya la firmaron, ya aquí la traigo, vamos a abrirnos para que salgan los funcionarios. Y así lo hicieron, los priistas se recorrieron hacia la calle hacia abajo y los perredistas se recorrieron hacia la calle por la avenida principal. Y empezaron a salir la gente del Comité Municipal Electoral. Había pistoleros, o sea, que estaban a una orden para echar balazos. Después los mataron. Me acuerdo muy bien, un tal Roberto, que después lo mataron en Tiquicheo, y un tal Santoyo, que también después lo mataron en Estados Unidos. O sea, había un par de pistoleros listos para pues matarnos o matar a alguien que nomás que les ordenara. Así estuvo esa noche a punto de la violencia y de los asesinatos. No pasó nada finalmente, nos fuimos, y lo que hicieron después de que nos habían entregado la constancia de mayoría fue una trampa, ¿cómo diríamos? Una trampa electoral, en donde a la hora de levantar el acta, porque el acta no nos la entregaron esa noche, sino nada más la pura constancia de mayoría, y nos fuimos. Nosotros con poca experiencia o casi nada, fuimos con la constancia de mayoría en mano, pues vámonos, ya ganamos, aquí están las constancias de todos el síndico y los regidores. Pues ellos en el resto de la noche elaboraron el acta, y en base al acta hicieron otra constancia de mayoría en donde le daban el triunfo a Ricardo Guzmán Ruiz. Era el candidato priista que había perdido. O sea, nosotros teníamos constancia de mayoría, pero no teníamos acta. Y entonces hicieron otra acta con otros resultados, y bueno, pues nos hicieron el fraude. Aquí en Morelia hicieron válida el acta falsa, y invalidaron la constancia de mayoría de Santiago, que había sido el que había ganado. Fue una situación muy terrible. Obviamente allí hubo la confrontación entre los dos grupos, porque a sabiendas de que no habían ganado querían meter a la fuerza a Ricardo. Al final de las cosas, ya el 31 de diciembre, se tuvo que llegar ya a algún acuerdo, de manera de que todo el resto del ayuntamiento era para el PRD, y la presidencia la encabezaría Ricardo, mismo Alfonso Solórzano, que era el que estaba como diputado encabezando el grupo parlamentario nuestro, pues nos orientaba a que aceptáramos finalmente una composición del ayuntamiento, como hubo los ayuntamientos de composición en varios municipios en ese año de 1989. Ese es uno de los momentos que en lo personal me tocó vivir muy álgidos. Hubo otro en la segunda elección municipal en 1992. Hubo otro momento, no es que ya teníamos más experiencia, ya no fueron las cosas igual. Ahí también quisieron hacer lo mismo con el Comité Municipal Electoral, queriendo anular casillas ahí en el Comité Municipal,
ya la ley se había reformado, ya los comités municipales no podían anular casillas y ellos querían anular la casilla del Salitre, que era donde habíamos ganado muchos votos, habíamos ganado con muchos votos. Entonces ya las cosas ya no fueron iguales. Ustedes no pueden anular aquí. Si quieren que se anule, váyanse al tribunal y allá es donde van a tener que andar impugnando, hagan lo que a su derecho le corresponda. Pero aquí no, y aquí nos van a entregar la constancia de mayoría. Y era Teodoro Robles Jiménez el candidato a la presidencia municipal en ese año de 1992. Ya teníamos más experiencia, ya estábamos más organizados, como que ya teníamos más valor y no querían entregar otra vez la constancia de mayoría. Y ya, bueno, ya me puse más vivo, porque ahora sí estábamos, a ver, el acta, vamos a hacer el acta y a levantar el acta casilla por casilla, voto por voto. Y no lo querían hacer. Entonces lo que hicimos fue, me salí a la calle, le dije, tráiganse a la gente para acá, vamos a presionar a estos pillos y vamos a sacar de aquí la constancia de mayoría y vamos a sacar el acta. Y entonces pedimos que se viniera la gente y que se amontonara afuera del comité municipal. Y entonces en eso pues, había un grupo de policías, eran en aquel tiempo policías judiciales, que hicieron un cerco, y policías armados que estaban resguardando según el comité municipal electoral, porque venía la gente nuestra, la del PRD. Y entonces, bueno, las que se pusieron al frente, fíjate, las que se pusieron al frente para abrir el cerco de policías fueron las mujeres. Doña Aurelia Sandoval, doña Reina Esquivel, doña Ángela, doña Celia Elizalde, un grupo, doña Emma Andrés, ese grupo de señoras aguerridas se agarraron brazo con brazo y se fueron frente a los policías y sin despegarse ellas, se tuvieron que abrir los policías y hicieron que entrara toda la gente hacia el espacio donde había, donde ya estaba la casa del comité municipal. Cuando vieron eso, los priistas, no les tocó más que ponerse a hacer el acta, a hacer la constancia de mayoría, y bueno, ya no pasó nada, ahora sí ya nos llevamos todo, y finalmente, pues Teodoro fue presidente municipal, todo el mundo ya quedó más contento. Pero estuvo muy difícil. Obviamente era porque también era un priismo no fuerte electoralmente, sino fuerte de cacicazgos. Aquellas tierras de Tierra Caliente han tenido personajes que han estado en la política durante muchos años y han influido. Y aunque les hemos ganado, pues han estado influyendo. Bueno, así podemos pues decir el maestro Julián Rodríguez Esma, Sacramento, Beiza, en Huetamo, en San Lucas, los Chávez Hernández, en Zitácuaro, los Orihuela. Ha habido cacicazgos que han atacado a la oposición, a cualquier oposición. Se nos fueron, pero terriblemente encima, y lo logramos finalmente. ¿Cuál sería tu narrativa de ese periodo de 92-95 donde finalmente no se pudo hacer gobierno? ¿Cuáles son tus recuerdos y tu balance político? Fíjate que esa etapa en ese tiempo teníamos un partido muy fuerte, dispuesto a todo. La noche del 15 de septiembre de 1992 demostró
que el pueblo de Michoacán, la gente del partido, estaba dispuesta a todo. Todo el mundo recuerda aquella balacera del 15 de septiembre. Porque veníamos de un fraude electoral terrible que nos habían hecho en 1992. Pero era tan grande la fuerza del partido que se logró generar la ingobernabilidad. Ahora lo digo así porque así fue. No lo sabía yo en ese tiempo, que estábamos generando un ambiente en donde el que decían que había ganado las elecciones, Eduardo Villaseñor Peña, no estaba gobernando. Hubo una serie de actividades que impidieron el ejercicio del gobierno de este personaje. No podía gobernar, no se podía. No tenía un momento de hacer el gobierno, no podían. El partido estaba muy fuerte. Cristóbal en ese tiempo tenía un gran liderazgo y estaba bien reconocido por el gobierno de Salinas. Agrado que se logró la caída de Eduardo Villaseñor Peña, un interinato que se fue alargando hasta llegar a cortar el periodo constitucional de 6 años, a convocar a elecciones extraordinarias. Pero, Mario, no hubo nulidad de la elección. No se anularon las elecciones de 1992. La elección extraordinaria proviene de una nulidad de la elección, o porque no haya quien ocupe el lugar. Es decir, si el propietario o el suplente no comparecen a ejercer el cargo y no hay nadie quien lo sustituya en una lista o algo, pues entonces cuando se convocan elecciones extraordinarias. Pero aquí había gobernador. Entonces fue tan grande la fuerza que se provocó que se cortara el periodo constitucional y se convocaran a elecciones extraordinarias para 1995. Lo recuerdo muy bien porque fui integrante de la 66 legislatura y ahí se daban las licencias tanto de Eduardo Villaseñor y los nombramientos de Ausencio Chávez, que durante 2 años se le estuvieron dando esos nombramientos de gobernador por parte del Congreso, hasta que se emitió convocatoria para elecciones extraordinarias. No supe en realidad cómo fue que se dio la convocatoria a elecciones, bajo qué disposición constitucional. El caso es que se dio a la mitad, o sea, a los 3 años, se dio la convocatoria para las elecciones extraordinarias. Se logró eso. Había mucha fuerza para lograr lo que se logró. Un grupo parlamentario fuerte, un partido con un liderazgo
demasiado influyente, demasiado oído, que logró que se convocaran a elecciones extraordinarias. Cristóbal Arias, diríamos, sin haber nulidad de la elección, logró que se convocara a un nuevo proceso. Y eso fue en 1995. Al cual fuimos ya no con la misma fuerza. Sí se tuvo la fuerza suficiente para derrocar a Villaseñor, sí se tuvo la fuerza suficiente para forzar a la convocatoria de elecciones extraordinarias, pero ya no se tuvo la misma fuerza para ir a las elecciones de gobernador en 1995. Eso es lo que yo aprecio, lo que yo creo ahora, después de que, como bien dices, Mario, han pasado ya 25 años, ya no se tuvo la misma fuerza para ir. ¿Cuáles fueron las causas de ese debilitamiento político? ¿Podrías mencionar algo? Sí, lo recuerdo también muy bien. Mira, en 1992 había dos cuadros dirigentes, ambos seguidores del ingeniero Cárdenas. Por un lado Cristóbal Arias y por otro lado el doctor Roberto Robles Garnica. El doctor Robles en 1992, yo creo, porque platiqué varias veces con él, me invitó varias veces a su casa, yo creo que él reconoció que en 1992 no tenía nada que hacer para disputarle la candidatura al que había cobrado un mayor liderazgo, que era Cristóbal Arias. Y él jugó un papel, se dice ahora, pues de bajo perfil, anduvo por ahí quizá apoyando ahí mínimamente, pero el caso es de que él no disputó la candidatura. Para 1995, el doctor Robles se le vio muy activo, muy echado hacia adelante, hacia conseguir la candidatura a él. Y obviamente tenía seguidores, o tenía muchos seguidores. Tuvo una frase, sacó una frase en ese tiempo. Su movimiento se llamó "Se llegó la hora". Y con esa frase, sí le disputaron seriamente la candidatura a Cristóbal Arias. Desde luego que la fuerza mayoritaria la tenía Cristóbal, y de nueva cuenta él asume la candidatura, pero ya el doctor Robles y buena parte de la gente de él, los que lo seguían a él, no quisieron participar en la campaña. Creo yo que esa fue una de las causas que debilitaron la campaña de 1992 de gobernador. Y bueno, nosotros que estuvimos cerca en ambas campañas, pues vimos que la fuerza no era la misma, y que hubo por lo menos una razón, y nunca dijimos que habíamos ganado las elecciones en 1995. Se perdió frente a Quino Corruín. Siguiendo la línea del tiempo de toda esta... Apágale tantito, por favor. Sí. Déjame traer. Siguiendo la línea del tiempo de todo este proceso de lucha y los intentos fallidos por alcanzar el gobierno del Estado, finalmente se llega y se tiene un periodo de 10 años. A la distancia, ¿cómo valoras, cómo calificas esos 10 años de los gobiernos perredistas en Michoacán? Fíjate que sin que se llegó a cubrir la expectativa de la gente, sí considero que hubo buenos gobiernos, con una visión
de ayudar y atender sectores vulnerables, con una política pública más cercana a la gente y con una visión de más desarrollo. Lo podemos enumerar en ambos gobiernos. Yo creo que muchos que somos del PRD, pues sí vamos a hablar bien de los gobiernos del PRD, más aún cuando participamos en los gobiernos. A lo mejor no es mucha gracia, pero sí se puede hacer la diferencia, o sí se puede ver la diferencia entre los gobiernos del PRD contra este gobierno que terminó el 30 de septiembre de priistas. Se alcanza a ver muy bien. El gobierno de Lázaro Cárdenas diseñó políticas públicas de atención a la educación. Se diseñaron varios programas que atendieron algunos sectores de la población en situación de pobreza. No es fácil hacer miles y miles y miles de uniformes escolares, de hacer miles y miles y miles paquetes de útiles escolares que alivianan la economía de las familias. Se le dio un gran impulso a la salud pública. Se hicieron varios hospitales en los dos gobiernos. O sea, como que la salud pública estaba un poco desatendida. Es más, estaba medio dejada a lo que hiciera la federación, como una responsabilidad de la federación y no como una responsabilidad del Estado. Y Lázaro Cárdenas Batel y el maestro Leonel Godoy lo vieron como algo de su responsabilidad, porque hicieron crecer los servicios de salud pública. Yo recorría los caminos de Michoacán y miraba que las distancias se habían acortado. ¿Por qué se habían acortado las distancias? Pues porque había buenos caminos. Se hicieron muchos kilómetros de pavimentación. La obra más grande en el gobierno de Leonel, la presa Francisco J. Mújica, es algo que estaba pensado desde hace muchos años y ningún gobierno priista había hecho. Al paso del tiempo, nos dimos cuenta que el gobierno priista, que inicia con Fausto y termina con Salvador Jara, empiezan a desaparecer los programas que el propio gobierno, los gobiernos anteriores habían creado en educación pública y en salud pública. No hay una obra que merezca el reconocimiento del pueblo de Michoacán. No hay nada más que deuda. Eso es lo que hay, eso es lo que dejaron. Nadie nos puede decir esta obra o es de Fausto, o es de Jesús Reina, o es de Salvador Jara. Nadie. Al contrario, quitaron los útiles escolares, quitaron útiles escolares, uniformes escolares, quitaron los desayunos escolares, el calzado escolar ya no lo están dando, les quitaron presupuesto federal de educación por subejercicio. No estaban ejerciendo en escuelas de calidad. Bueno, se perdió mucho en estos 4 años, en estos 3 años, 7 meses de gobiernos, de este gobierno priista. Todo lo que se había avanzado, como que no tan solo se detuvo, sino desapareció o
o lo estaban desapareciendo. Entonces, yo creo que los gobiernos perredistas, los 10 años, en esos 10 años se miraba actividad económica, los negocios, las ciudades, el campo. Digo, hay mucha pobreza en todo el país, pero aquí se sentaba uno a platicar con un pequeño empresario, con un grande empresario. Todo el mundo hacía negocios, pequeños, medianos, grandes, hacía negocio. Estaba funcionando la economía del estado. El puerto de Lázaro Cárdenas creció mucho en estos 10 años de gobierno. Después de ser un puerto chiquito, se convirtió en un puerto, uno de los más importantes del Pacífico. Sí, y la conexión con el mercado asiático. No, es increíble lo que entra ahora por Lázaro Cárdenas, lo que entra y sale por Lázaro Cárdenas. Esto se desarrolló en esos 10 años. En fin, creo que ahora que ha regresado el PRD, se ganan las elecciones porque se levanta una expectativa en la campaña que después de, cuando ya se ganan las elecciones, le decía yo al gobernador Silvano, después de que levantaste muchas expectativas, ahora esto se ha convertido en compromiso. Ahí hay que cumplir. Entonces, se está haciendo un gran esfuerzo, por salir adelante, por diseñar políticas públicas que trasciendan, que vayan más allá, quitar de lamentarnos que las deudas y que quién sabe qué, sino ver hacia adelante. Siento que va a haber como una continuación de aquellos 10 años. Hay una etapa oscura, gris, y luego viene esta etapa que comienza. Siento que es retomar lo que aquellos gobiernos del PRD empezaban a hacer en Michoacán. La verdad es de que no se cumplieron todas las expectativas, pero creo que ahora se pueden continuar y hay 6 años para dar satisfacción a muchas expectativas que se levantaron en la campaña. ¿Cómo miras actualmente al PRD en tanto partido nacional y en tanto partido en Michoacán? En Michoacán siento que hay partido para rato todavía, porque estamos en el gobierno, porque el PRD está en el gobierno. Creo que Silvano es un gobernador de partido, tiene compromiso con el partido, sabe qué partido lo llevó y sabe cuáles son los compromisos. Por eso hay un PRD para rato todavía. Yo a nivel nacional veo un partido sin rumbo, sin esperanza, sin proyecto y sin liderazgos, desprendido ya de ideología, de la ideología de izquierda que requiere el país. Menos aún con este gerente que acaban de poner. Yo no me explico qué va a hacer este señor al frente de la dirección del partido.
Yo no me explico cómo un partido político tan importante que lo fue, como el PRD, no tenga un cuadro propio para dirigir su comité nacional. En corto tiempo el PRD no tiene por dónde transitar, no tiene a dónde ir, no hay brújula, no hay capitán, lo veo muy perdido. Para el PRD, siento que para la gente no ve al PRD en una competencia electoral en el 18, en el año 2018. El PRD no pinta para competir en las elecciones del 2018. La gente no está viendo al PRD como un competidor serio en el 2018, en la presidencial. Michoacán es como otra cosa, como que es como al principio. Cuando fundamos el PRD en Michoacán, decían los dirigentes nacionales, a Michoacán le daban su lugar aparte, porque Michoacán como que tenía su propia su propia expectativa, sus propias actividades, sus propios dirigentes, obedecían poco a los lineamientos nacionales, como que nos oponíamos, incluso nos oponíamos a la conformación de grupos que ya en México ya estaban organizándose las corrientes de opinión al interior del partido, y aquí en Michoacán nos resistíamos a ello. Y ahora como que siento que Michoacán vuelve a sus principios, porque nuestra trinchera es Michoacán. Aquí creo que aquí vamos a seguir dando la batalla, aquí creo que vamos a seguir dando la pelea. Yo espero que el gobernador Silvano haga un excelente papel, que cumpla con sus compromisos. Lo mismo hagan los presidentes municipales. Ya se empezaron a ver algunas acciones, un flagelo grande que era la inseguridad. Pareciera que empieza a atacarse, porque los presidentes municipales, todos o casi todos, firmaron el mando unificado, y eso significa que podemos estar caminando por buen camino. Y esta es nuestra trinchera, y siento que en Michoacán vamos a salir bien, que creo que aunque la dirigencia actual no me parece en su totalidad, pero creo que sí podemos en un futuro próximo, en un futuro cercano, dotarnos de una dirección estatal del partido muy congruente, una dirección que obedezca más que nada al interés general, y no al interés de las corrientes, y no al peso específico de las corrientes. Siento que el PRD puede sí dotarse de una buena dirección política, que acompañe al gobierno a hacer un buen gobierno y salir bien. México, por partido a nivel nacional, no le veo por dónde. Nacho, solamente dos preguntas muy específicas. Te preguntaría, tú fuiste secretario general del partido con Fabiola como presidente del mismo partido. ¿Cómo caracterizarías tú al partido durante la presidencia de Fabiola, y cuáles son los eventos o los problemas o las actividades más importantes que tú recuerdes que se hayan hecho? Mira, a mí en lo personal no me gustó mucho cómo se hizo la selección de la presidenta y el secretario general, aunque yo vaya allí. Yo aspiraba a ser el presidente, y yo quería
pues rifármela en una elección interna. ¿Cuál era la costumbre? ¿Y cuál era el mandato estatutario? No niego que haya acuerdos y que estos pues sean válidos, aunque se tenga poca legitimidad en el ejercicio de la dirección, porque luego la legalidad no basta, y más en tratándose de cargos de dirección política. Yo quería una legitimidad, porque si no había esa legitimidad, podía el partido o los dirigentes del partido convertirse en empleados del gobernador. Y eso no era correcto, no es correcto. Hubo finalmente los acuerdos entre los grupos y finalmente se decide que vaya Fabiola a la cabeza y yo en la Secretaría General. Y pues admití, consentí, los primeros meses un poco enfadado, pero después dije, pues hagamos el trabajo bien, al fin y al cabo pues ya estamos. Tuvimos algunos problemitas de inconformidades con la excompañera Selene Vázquez, el propio senador Raúl Morón, en ese tiempo era diputado local. Tuvimos algunos problemitas porque no nos aceptaban muy bien, pero bueno, finalmente asumimos bien la dirección, se calmaron los problemas. Y dos eventos importantes que recuerdo. En aquel tiempo todavía todavía el estatuto, era el año 2008, todavía el estatuto contemplaba la organización de congresos estatales. Hicimos un congreso estatal en donde para ello ya se habían elegido a los delegados al Congreso Estatal en la elección misma donde finalmente nosotros competimos. Y organizamos un Congreso Estatal. A mí me pareció muy, muy bueno porque el Congreso permitió la apertura hacia muchos compañeros que participaron con sus ideas, con sus proyectos, con la manera de pensar, de organizarnos, de criticar las corrientes de opinión, en fin, una serie de temas que surgieron en el segundo Congreso Estatal. Recuerdo muy bien, porque el primero lo organizó Armando Hurtado cuando era presidente y el segundo lo organizamos nosotros. Después ya los congresos estatales desaparecieron del estatuto, ya no se organizaron más nada. Pero la figura del Congreso Estatal permitía a los militantes y dirigentes del PRD en los estados el que se diera un debate. ¿Por qué razón? Porque los consejos estatales ya no son un espacio de discusión, sino son espacios donde van los consejeros a solamente votar lo que ya decimos en la jerga de la política, lo que ya se lleva planchadito. Y entonces se cancela el debate. Es más, se ve la premura, la prisa del presidente de la mesa directiva por sacar tal o cual asunto, pidiendo una votación toda allí arrebatada, y no hay el uso de la palabra para la expresión de las ideas. Por esa razón era importante el Congreso del partido en el Estado. Desapareció del estatuto, ni modo. Eso fue un primer evento. El evento el otro evento que recuerdo, porque de verdad que fue un gran respaldo que le dimos al gobernador Godoy,
fue lo que hizo el partido después del michoacanazo. Lo que hizo el partido. Es decir, el gobierno federal se llevó a un montón de presidentes, funcionarios, servidores públicos, de todos los partidos, cierto, pero más del nuestro. Y el partido se movió mucho, movilizamos mucho el partido en el estado, hicimos consejo tras consejo para solidarizarnos con los compañeros, porque le iban a seguir, se iban a llevar a más. Se iban a llevar a más. Entonces, recuerdo muy bien que Leonel nos pedía que organizáramos el consejo, que él iba a ir, que ahora organizáramos esta reunión, que ahora organizáramos el 5 de mayo, que ahora organizáramos esto. O sea, un montón de actividades, todas encaminadas a defender a nuestros compañeros que estaban en la cárcel, o que algunos salieron rápido. El caso de Osvaldo, en paz descanse, Osvaldo Lucatero, el segundo apellido, no recuerdo el primero, que había sido presidente municipal de Buenavista, o era presidente municipal de Buenavista, y le echamos muchas ganas ahí. Esos fueron los de los eventos importantes que tuvimos durante el periodo de nosotros, los que yo vi una gran participación del partido organizado por nosotros. Y obviamente pues la elección del 2009, que nos fue bien, ganamos 8 diputaciones de 12, pues salimos bien, entregamos buenas cuentas. Fue la única elección que nos tocó en realidad. Nosotros no nos tocaron elecciones locales. No. Una última pregunta, y me curo en salud. No es tratar de entrar a la cuestión de la rumorología o del chisme, pero es un aspecto que muchísima gente se cuestionó y que de cualquier manera forma parte de la historia del partido. A los funcionarios se les estuvo descontando en esta presidencia, no recuerdo exactamente desde cuándo, porque yo no fui funcionario desde un principio con Leonel, una parte del salario. Y se hablaba de que ahora sí el partido iba a tener su edificio propio, y etcétera, etcétera, y que ese dinero iba a ser destinado para eso. Finalmente, y a pesar de que en realidad no fueron muchas, fueron pocas gente las que pedían cuentas, pero creo que nunca se les dieron. ¿Qué pasó con eso, Nacho? Fíjate, yo también creía eso mismo. Leonel, en el momento en que daba el nombramiento, les hizo firmar a los funcionarios su carta de aceptación de cuotas al partido. A nosotros nos dio mucho gusto porque efectivamente íbamos a construir nuestro edificio. Yo incluso me di hasta la tarea de buscar algunos inmuebles en venta, porque nosotros teníamos, se supone, un ingreso mensual, y podíamos comprar un edificio y estar haciendo pagos mensuales. Mira, a lo mejor no me crees, Gonzalo, pero la verdad no me enteraba de qué pasaba con ese dinero. Sí sé que se recaudaba mucho dinero a la quincena, pero estuvo, así lo sabía yo porque sí me lo decía la presidenta, yo también le preguntaba, estuvo en otra cuenta distinta a la cuenta del partido. Permanecía en otra cuenta, porque nunca se tuvo dinero. Lo que sí se pudo fue que adquirimos nosotros una flotilla de vehículos para la presidencia, la Secretaría General y los secretarios. Compramos unos vehículos nuevos, y pues costó tanto, pero la verdad es que yo de verdad no me metía al asunto de las finanzas, no me quise meter, no
no me pidieron que me metiera, no me quise yo meter en el asunto de las finanzas. Después se dijo que el dinero que estaba para adquirir un inmueble o construir el partido se invirtiera mejor en la campaña del 2009. Eso fue una justificación que se le dio al Consejo, que a los candidatos nuestros se les dio quién sabe qué tanto dinero, y fue una explicación ahí que no, yo tampoco, yo no quedaba conforme con la explicación que daban la secretaria de Finanzas que tuvimos, esta Sandra Vivanco. No, porque yo sabía que el gobierno estaba descontando a sus funcionarios y la verdad es que yo nunca participé en la elaboración de un presupuesto, de los ingresos, no. Yo llevaba la agenda del partido, la agenda del Consejo Estatal, la agenda de la campaña del 2009, solamente, y la verdad me apena mucho tener que contar esto, pero esa fue la verdad, no me metí a las finanzas del partido. Ay. Finalmente, ¿quieres agregar algo? Hay algo que quiero comentar. Al paso de los años, he visto la necesidad de que los que fundamos el partido quisiéramos que las nuevas generaciones de cuadros que piensen en que México requiere un cambio, en que México requiere de un partido de izquierda, en que México requiere que triunfe el PRD. Estos cuadros se formaran en el pensamiento político de la izquierda, no en el pensamiento político de las corrientes, porque resulta ahora que ya no se dice, oye, ¿cómo está el partido en tu pueblo? ¿O cómo le hicieron en tu pueblo? No, ahora el que es de ADN, el que es de Nueva Izquierda, ya no es el que, oye, los de Nueva Italia, o los de Antunes, o los de Tuzantla, o los de Susupuato. No, ahora son los de ADN, los de Nueva Izquierda, los del MODUC, los del el FAP. Así están etiquetados ahora los compañeros y me da mucha pena ver que los nuevos cuadros que se están formando al calor de las corrientes, para el servicio de las corrientes y con la ideología de las corrientes. Los que somos fundadores no nos formamos en eso, nos formamos más bien en un pensamiento político que encabezaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Yo ahí me formé con él, con su idea, con su pensamiento nacionalista, patriota, comprometido con las causas del país, con la gente, con la transformación del país. Y yo sí quisiera que los nuevos cuadros que están llegando al partido, que están haciendo el gobierno, veo muchos presidentes municipales jóvenes, como lo fue Carlos Paredes en Tuxpan, como han sido varios, pues, ¿no? Mismo Jesús Mora, está joven también de ahí de Tuxpan, Tavo Campo en mi pueblo, en Tuzantla. Muchos cuadros jóvenes, pero todos sirven
al interés de la corriente. Se convocan no como alcaldes del PRD, sino se convocan como cuadros, como presidentes del foro, como los presidentes de ADN. Así se está haciendo ahora la política al interior del PRD. Y eso a mí no me parece. Eso no me gusta. Yo quisiera que los jóvenes no se formaran así. Ahora, las corrientes no están formando cuadros para el partido, sino están formando cuadros para su corriente. Si ya tienen un mérito dentro de la corriente, que no del partido, entonces tú vas de candidato a regidor, tú vas de candidato a diputado, de lo que se reparten, cuando sale la convocatoria es porque ya hay una repartición, y entonces van acomodando a sus cuadros. Y bueno, esos cuadros me supongo que tienen que ser altamente leales a su corriente, y es muy probable que hasta también tengan algún mecanismo de financiamiento o de cooperación para financiar a la propia organización al interior del partido. Eso ha pervertido la política y eso ha pervertido al PRD. Eso yo creo que no debe de ser. Pues muchas gracias, Mecho. Pues a ti, a ustedes, Mario.